Bueno, empezamos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Dil, el negro, soy el director de la carrera de diseño gráfico. Bueno, primero agradecerle a Daniel y a Guille que nos prestan su tiempo para compartir acá con los alumnos todo lo que conocen y lo que saben, que es buenísimo. Y bueno, y también agradecerle a Elsa Hernández, a Marina Migens, que son parte del equipo de coordinación que nos ayudaron a generar este evento, y bueno, y a Adrián, que es el que se ocupa de convocar siempre y se pone al hombro todo. Para empezar, tenemos invitado al arquitecto Carlos Mena, que es el vicedecano de la Universidad de Flores, que quería compartir unas palabras con nosotros. Ahí. Estás muteado. No se te escucha. Ahí sí. Ahí se te escucha bajito, sí. Bueno, todo fue diseño de comunicación, sobre todo Se te corta, Kai. Se te escucha muy bajito y se corta. y se escucha más o menos. Sí, Ahí. ahí mejor. Perfecto. Hoy tenemos muchos eventos acá en la universidad, pues está el jury de proyectos finales, entonces está medio colapsado el tema del uso de las aulas y internet. Pero, no, quería agradecer a Daniel y a Guillermo por haber aceptado. Te corta, Kai. Es complicado. Bueno, intento estar era dejar un saludo. Dale. Bueno, nada. Kai, está complicado porque está en la facultad y bueno, cuando se copan todas las aulas se corta un poco internet. Pero bueno, quería darles la bienvenida a Daniel y a Guillermo. Pero Así bueno, lo entendimos, le leímos los labios. buenísimo. Bueno, los Nos dejo con damos por Adrián bienvenidos. entonces y disfrutamos de la charla. Muchas gracias. A vos. Bueno, entonces vamos a arrancar un poco con esta charla de Hablemos de Branding. Voy a presentar brevemente a nuestros invitados, queridos colegas, amigos y personas de renombre. Guillermo Obrea es consultor, docente, conferencista y autor especializado en estrategia y gestión de marcas. Tiene más de 20 años de experiencia alternando la actividad privada con la función pública, y su libro Brand Book, Ideas sobre marca y diseño, fue publicado recientemente y es el que nos tiene como tema principal para esta charla de hoy. Y por otro lado, Daniel Wolkowicz, una figura sobresaliente del mundo del diseño, arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de diseño, profesor titular regular del proyecto visual de la carrera de Artes Multimediales. Fue 2 oportunidades director de la carrera de diseño gráfico de la UBA en el 90 al 94 y del 2006 al 2010. Investigador categorizado, profesor de posgrado, una personalidad realmente destacada, además editor, además conferencista, además hace más de 30 años que desarrolla la actividad de diseño gráfico. Por lo tanto, un placer y un lujo tenerlos aquí como invitados, porque además son como una especie de dupla para la gestión de este libro. Uno desde el lado de las ideas, la producción, la escritura, y el otro para materializarlo y hacer que llegue hasta nosotros. Así que les damos la bienvenida, nos encanta que estén aquí, y bueno, arranquemos ya con esta charla y tarde tan especial para la Universidad de Flores, sede Comahue. Bueno, gracias, Adrián. Es un placer tener un presentador como vos. Nos hace quedar bien a pesar de cualquier cosa. Con Guille nos conocemos hace unos 35 años, más o menos, lo que devela más mi edad que la de él, pero Yo era chiquito. era muy, muy chiquito, casi en pañales iba a la facultad. Pero
Guille es la parte de la privilegiadísima primer promoción de la carrera de diseño de FADU, y hay un grupo mítico, de los cuales Guille forma parte, pero es el grupo que juntó aleatoriamente en ese momento a Ale Ross, a Gustavo Koenigsegg, a una cantidad de gente que hoy muchos están en el exterior trabajando, realmente fueron hacedores de los primeros pasos del área profesional del diseño en términos de tener un título universitario, más allá de los que venían de La Plata, que habitualmente los de La Plata no se dan con los de Buenos Aires, no sé por qué, pero se concentran en La Plata. A Guille, que hace muchos años que trabaja en branding, le había pedido que escribiera un libro sobre branding, porque es una literatura, un nicho de vacancia en la cultura teórica nacional del diseño. No fue fácil, me dijo que sí, me dijo que sí, me dijo que sí, varios años me dijo que sí. Hasta que en un momento me dijo, lo estoy escribiendo, y ya con fecha cierta me largó el índice, el nombre, tenía la web antes que el libro, pero se hizo realidad durante la pandemia, en los principios de la pandemia. O sea, prácticamente el libro nació con la pandemia. O sea, si no me equivoco, está sobre esa fecha. Con lo cual no es que pudimos hacer una presentación, tuvimos que hacer presentaciones virtuales, cosa que no es lo que habitualmente hacemos. O sea, en general juntamos a la gente, tomamos unos vinos, nos divertimos un rato, hablamos de pavadas y presentamos el libro. Pero poco a poco, como tuvimos que hacer varias presentaciones y nos invitaron de varios lugares a presentarlo, ya empezamos a armar una coreografía para esto y decidimos que íbamos a vivir de esto, de las presentaciones virtuales. Estamos agotando casi la segunda edición, es decir, en tiempos de pandemia las ediciones son más pequeñas, pero hicimos un primer tiraje que se agotó muy rápidamente, en 6 meses, reeditamos y ya prácticamente estamos agotando la segunda edición, con lo cual el libro debe ser bueno porque la gente lo elogia, le llegan mails anónimos a Guillermo y a mí diciendo que les gusta el libro. A mí me llegan mails anónimos, pero son todos amenazantes. Esperan, siempre cuando estábamos en el tránsito de hacer esta producción, Guille dijo, en realidad son 2 tomos, esto va a ser 2 tomos, porque no entra todo en uno. Digo, bueno, pero digo, hagamos uno, porque un libro de 500 páginas no lo vamos a vender. Hagamos uno primero y después haces el otro. Y algo curioso que pasa es que toda la gente que compró está pidiendo el otro. No sé, se corrió la bola de que iba a haber otro y la gente dice... Al final lo dice, se viene la segunda parte, así que ya está, renunciado. Tus palabras te condenan. Tal cual. Vas a tener que hacer otro. Pero lo que sí es cierto es que fue un enorme placer, sigue siendo, trabajar con Guille y haber hecho una experiencia que la hizo absolutamente Guille, porque él es el experto en branding, haber hecho de
de un libro una marca. Que eso después lo va a contar él. Se lo dejo porque eso... pero gran parte del éxito del libro tiene que ver con las pilas que le metió Guille a hacerle una estrategia de branding al libro propiamente dicho, donde yo diría que pone en acción las recomendaciones que el libro cuenta. Y la verificación ha sido más que positiva, sin duda. Así que es fantástico haber generado desde mi lado, solo poniendo sello editorial, distribución, venta y cariño, y todos los aciertos son de Guille, si hay algún error es culpa mía. Así que creo que es hora de que... Habíamos quedado que después de esto venías vos, Guille. Perfecto. Yo tengo una primera curiosidad. ¿Nos está viendo alguien? Sí, nos está viendo. Somos 37 personas en la sala. Ah, bueno, no, porque yo como de acá no tengo posibilidad de ver las otras cámaras, a lo mejor estábamos hablando solos. No. Pero ahí fíjate que dice participantes ahí abajo, hay un montón de gente Ahí, de muchos no, ahí todos lugares. en el chat Ahí están están avisándome que no sea saludándote. Salame, que están ahí. Hay gente de muchos lugares, así que bienvenido y te empezamos a escuchar para que nos cuentes, la verdad que como dijo Dani, tu espectacular y tan especial libro, tan particular, tan rico, tan vasto, tan explosivo, tiene un montón de cosas, pero bueno, que vos empieces a desandar el camino y nos cuentes como quieras y de donde quieras un poco el trayecto. Mira, el libro en realidad, como dice Dani, un poco fue empujado por la pandemia, más que nada porque es cuando uno se puede hacer el tiempo profesional para sentarse a escribir 8 horas por día. Es decir, uno tiene siempre ideas, toma notas, guarda papelitos, uno que es un poquito TOC como soy yo, tenía biblioratos llenos de notas escritas a mano que fui juntando con el tiempo acerca de algunas ideas para construir un libro sobre branding, pero no fue hasta que me quedé 8 meses encerrado que pude ponerle a esto una disciplina. ¿Viste? Generalmente el tipo que es escritor profesional necesita otros tiempos para resolver esto. Los que no somos escritores profesionales, y yo no lo soy, cada línea, cada párrafo nos lleva una dedicación y una revisión y una construcción que al que viene de letras o de periodismo lo salda mucho más fácil, ¿no? Es decir, a mí cada página me lleva millones de correcciones, uno no tiene el oficio del escritor. Entonces, bueno, la pandemia fue la posibilidad de encerrarse a escribir todo el día y terminar de completarlo. Y el libro viene de hace muchos años, o sea, uno va sumando cosas en el tiempo, que lo que tiene de bueno escribir es que te obliga a cerrar las cuestiones de otra manera, ¿no? Es decir, es bastante fácil decir esto me parece bien o esto me parece mal, cuando uno tiene que explicar por qué y dejarlo formalizado de una manera coherentemente escrita, te obliga a pensar de vuelta todo lo que sabes. Para mí ha sido un ejercicio de aprendizaje interesante el libro. Muchas cosas que yo le daba a mis estudiantes como respuestas simplemente ante una pregunta, ahora las tuve que transformar en teoría. Y bueno, construir teoría, formalizarla, confrontarla con otros autores, etcétera, etcétera, con todo lo que significa un método más o menos científico, o por lo menos con cierto rigor epistemológico y con cierto rigor académico, esto te obliga a pensar todo de vuelta, es decir, salir de la opinión y pasar a la construcción del conocimiento exige un rigor que hace que uno aprenda mucho escribiendo. ¿Sí? Creo que el principal beneficiario del libro soy yo, en términos de... Creo que he aprendido mucho más de mi libro de lo que cualquiera que lo lea puede obtener. ¿Sí? Es un proceso interesante. El Negro Dolina decía que escribir es espantoso, que lo lindo es haber escrito. ¿No? Digamos, el proceso de escritura siempre es como trabajoso. Yo lo disfruté, de todos modos.
Y hay otra cuestión ahí, que es esto que decía Daniel, que nos ha divertido hacerlo juntos, porque que no sea tan trabajoso también tiene que ver mucho con quién lo haces, ¿no? Es decir, yo tenía, por supuesto, la opción de ir a una editorial más grande, más conocida, pero jamás hubiera tenido la libertad creativa que tengo haciéndolo con Daniel. Es decir, yo elegí la tapa, yo elegí el ilustrador, Daniel jamás me hizo una objeción acerca del contenido del libro, ni me corrigió una coma. Y cuando vos trabajás con editoriales, entre comillas, industriales, que tienen una mirada mucho más secuenciada del producto editorial, posiblemente no tengas de ninguna manera la libertad que tuve yo para construir este trabajo, ¿no? Que incluye cierto humor siniestro que posiblemente no Sí, sería tolerado por otras editoriales, pero uno es quien absolutamente. es. Sí, Entonces, a mí lo de trabajar con Dani lo que me ha dado es una libertad creativa con respecto al producto editorial que posiblemente no tendría en otro lado, y viceversa, obviamente. Una editorial pequeña tiene dificultades de distribución y de comunicación que son propias de un proyecto de escala entrepreneur, ¿no? Así que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y esto que te digo, obligarte a formalizar tus propias ideas es un modo muy interesante de mejorarlas, te diría. bien. Por supuesto, uno termina de escribir y ya todo lo que escribió le parece que está mal, como le pasa a todo el mundo. Y me parece que también es sano eso, que haya como un deseo de perfeccionarlo y de corregirlo, de agregarle cosas nuevas, ¿no? Igual es muy actual el enfoque y es como para leerlo en estos tiempos y como vos decís, por ahí te pasó a vos de terminar de escribirlo y ya algunas cosas querer cambiar, pero es un pantallazo y un panorama tan rico y tan vasto, porque bueno, en tu forma de plantear, como lo estás explicando, pero recomiendo después a todo el mundo que pueda acercarse a la obra, hay tanto desarrollo propio de Guillermo, pero tanta cita a otros autores, y es tan rico todo el recorrido que te obliga a cruzarte todo el tiempo de veredas y empezar a abrir otras ventanas y ventanas y ventanas. Eso es un poco típico tuyo, por los que te conocemos, pero digo, fue a propósito que el libro plasmara ese camino, se fue dando naturalmente de querer sumar más estímulos y complementos al desarrollo de los conceptos que vas planteando. No, no, eso fue a propósito porque me parece que, a ver, el libro trata de contar un clima de época. El libro básicamente se basa en la hipótesis de que seguimos consumiendo literatura sobre imagen corporativa producida en los años 80, que yo considero que ya no es apta para pensar el branding del siglo XXI. Entonces me parece coherente que el libro tampoco sea literatura de los años 80. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en tiempos, y sobre todo nos dirigimos a lectores, criados en la época del hipervínculo, ¿sí? Donde hoy uno lee el diario y el diario está lleno de links, donde uno salta de una noticia a otra permanentemente. Bueno, es muy difícil hacer eso en papel, pero hay un intento, ¿no? En la medida y yo lo digo en algún lugar del libro, de lo que uno de los teóricos de la comunicación, que a mí más me atrae por estas épocas, que es un colombiano que se llama Omar Rincón habla de la creación bastarda. Pero no bastarda en un sentido peyorativo, sino de romper con aquella idea de autor del siglo XIX, ¿no? Venía un señor, Tolstoy, y se tiraba ahí las 700 páginas de La Guerra y la Paz. Hoy, cuando uno mira un video musical en internet, ¿quién es el autor? ¿El director de fotografía? ¿El director de cámara? ¿El músico que interpreta los temas? ¿La coreo que está detrás? Es decir, la creación hoy ya no es más individual. Aunque figure mi nombre en la tapa del libro, yo lo digo ahí, es decir, el libro es el conjunto de las inteligencias que uno ha ido vampirizando a lo largo de 30 años. Es decir, nada de lo que uno diga es propio, aún incluso las ideas propias, ¿sí? Lo que uno dice siempre es producto de lo que otras lecturas, incluso cosas que no tendrían nada que ver con el branding. Yo cito desde películas hasta Hasta Kevin los diarios Johansen. de la semana pasada,
Sí. Sí, porque ahí tenés un lindo dato, ¿no?, de lo que significa el hipervínculo. Cuando un músico popular, ¿sí?, como es el caso de Johansen, escuchado por gente que seguramente poco tiene que ver con lo que hacemos nosotros, el tipo escribe una canción. El tipo que además ni siquiera vive en un país culturizado por el branding, no es ni norteamericano ni londinense, ¿no? Y se le ocurre escribir una canción que dice: si no tiene logo le falta poco. A mí me parece que el tipo dijo mejor que yo lo que está pasando con los logos en la cultura popular. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Entonces, si lo dice la cultura popular, ¿por qué no citarlo? Es decir, ¿por qué no incluirlo? Es más creíble en boca de Kevin Johansen, de que estamos tapados de logos hasta la coronilla, que dicho por un especialista en branding. ¿Sí? Entonces el libro lo que intenta es esto de, a lo mejor está hecho con cierta torpeza, y cuando vos decís, bueno, pasar de un lugar a otro, andar los saltos, tal vez es un poco abrumador, pero a mí me interesaba construir un vínculo como se construye conocimiento en el siglo XXI, que es no desde un autor personal, sino desde una colección cruzada de ideas y de cosas en circulación, que es como se construyen hoy los medios, básicamente. Bien. Intenta hacer un libro en red, aunque no parezca. Bien, está bueno. No sé si querés arrancar con alguna otra cosa, pero me quedó ahí picando. Haces un comentario muy interesante con respecto al tema de la educación, del diseño, y cómo se plantea que lo que se estudia en una década, en la década siguiente se pone en práctica. Hay como todo un correlato de momentos y cómo las cosas van sucediendo, que me gustaría que lo cuentes vos directamente. Sí, vos sabés que yo desde que terminé el libro, y que no escuche Volkovich, pero yo estoy escribiendo el otro, lo que pasa es que no le digo nada para que no hinche. Vos sabés que es curioso cuando uno... Yo había escrito otras cosas antes, he escrito muchos artículos, tesis y demás, pero nunca un volumen. Y una vez que uno ha escrito las cosas, después le pasa que cuando le preguntan se da cuenta que no lo puede decir mejor de lo que lo escribió. No, pero me Que refiero a que... uno es más torpe explicando las cosas hablando que cuando tuvo el tiempo de... No, está bien. Pero Una vez le haces una preguntaron buena... a Quino una cosa muy linda. Quino, que es, uno mira los dibujos de Quino y es un maestro de los maestros de dibujantes, ¿no? Sí. Y alguien le preguntó, bueno, ¿cómo aprendió usted a dibujar tan bien? Y Quino dice, no, yo dibujo mal. Bien dibuja Fontana Rosa, bien dibuja Crist, que son artistas plásticos. Yo me levanto a las 6 de la mañana, agarro un lápiz y una goma y le borro 200 veces el ojito a Mafalda hasta que me queda bien. Bueno, yo escribo así. ¿Sí? Yo no sé escribir. Cuando cuento las cosas, las corrijo 200 veces hasta que me quedan bien. Vos después me la preguntás así en vivo y es más complicado. No, bueno, Pero la okay. idea más o menos es esta. Sí. Históricamente se produce teoría y conocimiento en el mundo académico, que eso está en un grupo reducido. Digo, salgamos del diseño, decir, no sé, la teoría de la relatividad, ¿sí? La conocían Einstein y 4 tipos más cuando fue desarrollada a principios del siglo XX. ¿Está bien? Luego, en algún momento, eso se traslada al campo de la práctica efectiva de la física. ¿Está bien? Y ya toda la física empieza a construir aparatos de medición y sistemas de experimentos basados en esa teoría. Y después llegas a un momento en que tu tía dice, bueno, todo es relativo, ¿no? Que es la divulgación final de una idea científica. Ese proceso que antes pasaba 40 años, hoy ya no tenemos tiempo. ¿Sí? Hoy se está investigando, bueno, el caso más evidente es la pandemia, ¿no? Así se está investigando qué diablo es el virus mientras se hace la vacuna contra el virus, al mismo tiempo. Claro. Entonces, lo que yo creo es que la educación en diseño está absolutamente desfasada de lo que sucede, porque opera con programas de los años 80, dado por profesores de los años 90 para estudiantes de los años 2010. Y lo mismo sucede con los textos, ¿no?
Hay un desfasaje importante. Y yo no estoy diciendo con esto que crea que la facultad debe ser el espejo del mercado, que quede claro esto, ¿sí? No es que la facultad debe enseñar la última tontería de la cual están hablando las revistas de negocios. Lo que digo es que la facultad no puede estar ajena a que el estudiante aprende un 50% en la facultad y otro 50% afuera de la facultad. El aprendizaje ya no se da solamente en el aula. El estudiante tiene millones de canales y caminos y medios para acceder a información y conocimiento. Lo que yo digo es que ese conocimiento que el estudiante trae de otro lado está absolutamente desfasado con el conocimiento que ofrece la universidad. Por supuesto, estoy generalizando y no todas las facultades son lo mismo, ni todos los docentes son lo mismo. Hablo de un caso muy general. Hablo en todo caso de Latinoamérica en particular, porque no es lo mismo estudiar diseño en Londres que estudiar diseño en Ecuador. También hay situaciones propias y puntuales de cada país. Especialmente en lo que me dedico yo, que tiene que ver con las marcas fluyen y desarrollan más allí donde hay mercados más grandes. Y la enseñanza de eso, donde hay mercados más pequeños, siempre va unos pasos por detrás. Y en esa línea, si entonces vos tuvieras que plantearnos a todos o empezar a desmalezar un poco el tema de qué es el branding hoy o qué es el branding para vos hoy, que es tan amplio como tu libro. Sí, claro, nos metemos en temas que dan para seminarios enteros, pero primero hagamos una definición así cortita, como Bien. para desbrozar la maleza. Dale. El branding es la gestión de una marca. O sea, saquemos de lado el logo y toda la otra cuestión, ¿sí? El branding es la gestión de una marca y esa gestión implica pensarla, tener un plan estratégico, tener un plan de negocios y una implementación de esa marca. Dentro de lo cual el diseño gráfico, con su identificación visual, sus logos y todo lo demás, es una partecita. ¿Está bien? El branding no es un equivalente al diseño gráfico, ni es una tarea exclusiva de los diseñadores. El branding es un problema de management, no de diseño. ¿Sí? El branding es tener una idea, entender cómo esa idea va a competir en un mercado, plantear una estrategia para que esa idea compita en un mercado. Después sí, ponerle un nombre, unos símbolos, unos colores y unas tipografías y una cantidad de elementos que le identifiquen. Y después trabajar durante 50 años comunicacionalmente para que eso se convierta en una marca. Bien. Eso es branding. Entonces, lo primero que hay que sacar es esta idea de branding igual una de las tareas de los diseñadores gráficos. ¿Ah? Okay. No lo es. Y en el libro vos recorres mucho el tema de que, vinculado con esto de branding, identidad, es como un muy buen desglose, pero hablas todo el tiempo de perder el control, de estar pendientes de que cada vez hay menos control desde quien genera. Entiendo que por toda la contingencia y por todo lo que también venís contando de este tema de los tiempos, de las modalidades, de los cambios, tecnología, etcétera, sobre eso ¿qué conclusión o qué? Sí, ahí también me gustaría después que tome la palabra Daniel, porque creo que hay cosas que yo veo en el mercado y Daniel las ve en el aula, porque la experiencia, yo también doy clase, pero no tengo una cátedra de 500, 700 alumnos como tiene Daniel, donde uno ve ciertas cuestiones casi en el discurso palpable de los estudiantes, ¿no? Pero te diría que se pueden encontrar todavía textos de diseño que circulan en la facultad, donde se habla del diseñador como una especie de traductor, ¿no? Es decir, el cliente tiene un mensaje claro y unívoco y casi grabado en bronce, y el trabajo del diseñador es ponerle forma a eso, ¿no? Bueno, eso, pensado desde la teoría de la comunicación contemporánea, es un disparate. Es decir, la idea de que el cliente es el propietario del mensaje, que el diseñador es el que traduce a un señor que es dueño de algo para decir, desde la teoría de la comunicación contemporánea es un absoluto disparate. Porque nadie hoy es propietario
de su propio discurso. En la medida en que estamos en una sociedad mediática donde todas son botellas tiradas al mar. Y ahí donde yo, digamos, de algún modo objeto la mirada de la imagen corporativa. Digamos, hasta los años 80, desde los mediados de los años 50 del siglo pasado hasta los años 80, no había internet, no había un montón de medios, por los cuales una corporación emitía y el usuario escuchaba calladito la boca. ¿Sí? Vos no le podías contestar al televisor, vos mirabas la propaganda en televisión, o te gustaba, o no te gustaba, o hacías zapping, o apagabas la tele, pero no tenías ninguna posibilidad de dialogar con ese discurso. ¿Sí? Ahí sí el señor era el dueño del mensaje. ¿Está bien? El tipo decía algo, lo ponía en el diario, lo ponía en televisión, lo ponía en la radio, y vos escuchabas calladito la boca. Hoy, el señor Nike dice algo, y 5 minutos después, 500.000 de personas suben fotos a la web de un niño trabajando esclavo en Vietnam cosiendo una pelota Nike. Entonces, ¿qué tan dueño de su discurso es el señor Nike? Y esto va desde Nike hasta la pizzería de la esquina. Sí. Una marca es una botella tirada al mar, donde si tenés suerte alguien la recoge y empieza una conversación que vos no gobernás. Por supuesto, ¿de qué trabajamos los que hacemos branding? De intentar orientar esa conversación y que esa conversación vaya para unos lugares y no vaya para otros. Lo cual no quiere decir que vos la gobiernes. ¿Tá? Basta con que tu esposa decida festejar el cumpleaños en la Quinta de Olivos y vos no gobernás más la discusión. Una foto, en 2 años de gobierno, una foto, mirá el daño que hace. Bueno, el presidente de la nación tampoco es dueño de su discurso. Y otra palabra que me dejó ahí picando, vos hablaste en un momento de logocracia, por esto de que antes hablaste un poco mucho de logo como detalle, citamos a Yo Kevin digo Johansen, logocracia para no ser escatológico, como nuestro amigo Carlos Carpintero que habla de logorrea, que me parece peor. Bien. Sí, yo creo que en general, otra vez, haciendo una generalización, que siempre es complicado, pero mayoritariamente creo que el mundo del diseño gráfico vive en Logolandia, sí, estoy seguro de eso. Como un criterio un poco obsoleto de quedarse con esa construcción y no avanzar a algo más abarcativo o algo más pleno o algo más... Por supuesto, y suponiendo que cuando digo lo de mito, digo que ese sello tiene alguna clase de propiedades mágicas, por lo cual la gente identifica y diferencia mirando un simbolito, ¿no? Cuando en realidad es al revés, uno construye la diferencia y el simbolito viene a ser un recordatorio de que esa diferencia existe, ¿sí? Bien. Nadie compra iPhones porque tengan una fruta pegada. En todo caso, el señor Apple hizo un par de cosas antes, ¿sí?, de pegarle la fruta. Bien. Y en sintonía con eso, me encantó una parte que hace alusión al tema de las carreras de turismo carretera y lo que pasa con las marcas y la actualidad. Como que hay un detalle de enamoramiento histórico con ciertas marcas y fanáticos, pero que lo que está corriendo... Bueno, vos referís ahí, igual no quiero monopolizar yo la charla, también que hable un poco Daniel de esto, pero te referís a una parte donde lo que yo digo es que el TC2000 compiten los Torino, los Falcon, los Chevy y las Dodge Polara, ¿sí? Y las 4 barras van con sus banderas, con su bombo y se agarran a piñas como si fuera Boca River y están alentando a 4 autos que ya no existen hace 40 años. Es decir, por supuesto que lo que corre en la pista del Torino, Chevy y Polara original tiene poco y nada, y lo que los tipos están alentando es la memoria de una idea, que eso es una marca. No es el logo. Es la idea de que yo soy diferente a vos porque a vos te gusta Torino y a mí me gusta Chevy. Pero eso no es más que una idea, no existe físicamente en ningún lado. Lo que hacemos los que hacemos branding es tratar de imponer una idea por sobre la otra, ¿no? A veces con éxito y a veces no. Ok, bien.
Bueno, no sé si Dani quiere decir algo. Voy a meter una base ahí. Dale. Bueno, varias cosas. Primero, coincido 100% con Guille que, y esto no es de ahora, yo hace más de 10 años que le vengo diciendo a mis alumnos, y hay una foto muy linda que me sacó Julio Ferro en una teórica, donde de fondo se ve la proyección del cañón que dice la marca ha muerto, ¿no? Entonces, yo le digo la marca gráfica, digo ha muerto porque dejó de ser el referente para la construcción identitaria por antonomasia. O sea, hoy el branding, que es algo que, como muy bien dijo Guille, no es un privilegio de los diseñadores, sino es una de las patas que componen el branding. El equipo para desarrollar una estrategia de branding, además de diseñadores, tiene 4 o 5 especialistas más de cosas que pareciera que no tienen nada que ver y sin embargo lo tienen, de acuerdo a la medida del problema. Y en relación a cómo enseñamos hoy, nunca estuve muy conforme con la enseñanza en los momentos en que la viví. Es decir, yo terminé mi carrera de arquitectura hace 40 años y dije, si me hubiera quedado en casa hubiera aprendido más. Y hoy, un alumno que se queda en su casa y destina 4 o 5 horas de su tiempo a navegar inteligentemente y hacer todos los cursos que aparezcan de Doméstica o de Coursera que le parezca que le van bien, porque los elige porque les gusta. Ya nadie elige la profesión pensando casi a la manera de Divito y Ricotipo, que vas a tener un auto super sport y una chica o chico al lado acompañándote. Es un viejazo total esto, pero bueno, vos lo entendés. Alguna gente, sí, pocos aquí. Sí. No sé de qué está hablando. Pero lo cierto es que, y yo se los digo con absoluta franqueza a mis alumnos, digo, yo no tengo nada que enseñarles. Yo tengo algunas ventanas que les puedo abrir, algunas indicaciones de dónde mirar, algunas reflexiones para hacer conjuntamente. Pero la data gruesa, el conocimiento propiamente dicho, está todo en la red. Y eso para cualquier carrera. O sea, yo aprendo a hacer soldadura de estaño viendo un par de tutoriales, de la misma forma que un diseñador aprende un script en un tutorial de programación para hacer X cosa. Entonces, como ha cambiado tanto eso, desgraciadamente en la facultad, en FADU, hubo hace 4 años un cambio de plan de estudios al cual yo me opuse muy fuertemente, porque entendía que era un cambio que se estaba haciendo para ese momento y que no estaban pensando ni a 5 años. Es decir, digo, ustedes están haciendo un cambio de plan de estudios que los alumnos van a terminar de cursar en el 2025 y no están pensando qué va a pasar en el 2025. Entonces, el plan de estudio, que antes atrasaba 30 años, ahora solo atrasa 20. Pero la necesidad de pensar la educación, fíjate cosas como tan elementales. Yo tenía una carrera de diseño gráfico a distancia hace 18 años, 15, 18 años, armado el programa para dictarla en Maimónides. La pandemia demostró que no solo que se puede cursar a distancia, sino que además los alumnos no quieren volver a una presencialidad plena. Los alumnos quieren recuperar su sociabilidad y sus amigos, sus abrazos y sus besos.
y la camaradería que transcurre en el taller. No quieren ir todos los días a la facultad, porque saben que si vamos, no tienen la capacidad de producir, de ver, de visitar, de compartir la cantidad de cosas que compartimos hoy en el modelo virtual. Claro. En un Padlet, en un Miro, en un Meet, en un Zoom, en un Team, lo que sea, compartimos cantidad, o sea, Bien. quieren un mix, o sea, lo que se llaman hoy una enseñanza híbrida. Y no me parece mal que capitalicemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tal cual, tal cual. De los multiversos. Y yo quería mostrar un mal ejemplo de branding para que después Guille pueda hablar sobre algunos conceptos que debería haber usado y no usé. O sea, una breve y pequeña historia de cómo surgió la editorial y los contratiempos que tuve. Muy brevemente, en 5 minutos, les Dale, comparto buenísimo. la pantalla. Y ahí vamos. A ver, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Ok. A ver si me deja pasar por acá. Bueno, ahí está. Entonces, esta es la historia de mi vida, ¿no? Que durante muchísimos años hice libros para editoriales, para amigos, para encargos profesionales, etc. Y en algún momento dije que quería hacer mis propios libros. Entonces, como todo buen diseñador que se precie de tal y que hace cagadas, ¿qué hice? Lo primero que hice, diseñar la marquita. Pensar un nombre que fuera medianamente potable para una editorial, hacer una marquita tranqui, no era lo fundamental, pero bueno. Resulta que en cuanto hice la marca, la registré, los abogados presentaron todo, etcétera, etcétera, y ya cuando estaba por vencer el periodo de oposición, me dice, mira, hay una oposición de tinta fresca. Digo, ¿qué tiene que ver tinta fresca con letra y tinta? Entonces le digo, no, pagué otra vez, vamos adelante, vamos a defender letra y tinta. A los 15 días me llaman y dicen, mira, no hay caso, esta gente no quiere aflojar, y tinta fresca es Clarín. Y nos van a hacer puré. El abogado me dijo, nos van a destrozar. Entonces yo dije, bueno, fue letra y tinta, y yo ya tenía libros preparados para sacar. Y dije, ¿cuál va a ser el nombre que nadie me va a objetar? Y entonces usar mi propio nombre, que tiene muchísimos problemas de naming. O sea, yo tengo colecciones de mi apellido escrito por los alumnos que podría llenar una guía telefónica. Son absolutamente creativos. Entonces, dije, bueno, de alguna forma vamos a salir, y salimos con Volkovich Editores. Ya tenía un par de libros preparados y dije, nadie va a objetar eso. Y empecé a tener esta relación triple, en realidad, entre editor, en algunos casos diseñador, con los autores, que es fantástica, que es mágica, y conocí gente que no conocía, todavía en la pandemia, que hice libros como nunca. O sea, yo edito 4 o 5 libros al año, pero durante la pandemia edité 35 libros. Porque no solo Guille se puso a escribir, mucha gente se puso a escribir. Entonces, esas personas empezaron a ser amigos, a ser gente con la que podía debatir, discutir, compartir,
Era una experiencia súper interesante, desde gente muy joven a gente muy grande. Tengo una autora que tiene 95 años, que le publiqué 2 libros, que está más lúcida que todos nosotros. Este es el primer libro que hice, que es una especie de la nave insignia de la editorial, por el aprecio que le tengo al autor y por el producto. Es un libro muy raro, hecho hace 15 años, y después seguí haciendo libros, y estaba reembalado. Ya me cebé, y tenía libros como este de Frank Memeldor, que lo diseñó Rubén Fontana. O sea, habían logrado hacer unas cosas donde yo me sentía Gardel, o sea, me sentía que estaba con chiches nuevos todos los días. Libros de exalumnos uruguayos que hoy son tipógrafos importantes. Entonces, y otros personajes como Carlitos Carpintero, al cual le hemos hecho varios libros, Sí, que sí. ahora Guille está escribiendo un prólogo para una nueva publicación. Bueno, y seguí, le metí, y la editorial empezó a crecer, y mis finanzas bajaban, porque los pagaba yo los libros y no había manera. Entonces, tenía una cantidad de libros, había invertido un montón de dinero, no había ganado nada, porque todo lo volví a invertir, y hay algo que es importante, que cambió la lógica en estos últimos años de lo que es ser editor en la Argentina. Para que sepan los que escuchan cómo funciona el circuito editorial. Un libro papel, que cuesta, digamos, al público 100 pesos, el costo de la impresión fue el 20%, el distribuidor se queda con otro 20%, la librería se queda con un 40%, los derechos de autor son del 10%, y con suerte me queda una ganancia del 10% que la distribuidora me paga a 120 días de lo que se venda. Con lo cual, como negocio es un absurdo, ¿no? Entonces, yo no podía seguir en este esquema, dije, yo así no puedo hacer más libros, y empecé a hacer libros por las plataformas colaborativas, es decir, por Ideame. Este fue el primer emprendimiento, salió bien, hicimos regalitos semanales, que después pudimos hacer un libro precioso de Vero Gatti, que después pudimos editarlo 3 veces, reeditarlo, y después seguimos, porque nos iba bien, y la gente de Ideame me llamó y dijo, mirá, qué bien, están haciendo proyectos exitosos. Hice 8 Ideames exitosos, cosa que es atípica. Y eso me permitió descomprimir presión financiera. Era como un esquema de preventa. Después cambiamos, después de los Ideames, porque Ideame se quedaba con una porción más o menos importante. Entonces, en un momento paré la pelota y dije, ¿qué pasa si en lugar de hacer Ideame organizo preventas en forma autónoma? Y empezamos a editar a partir de preventas y a hacer libros. Llegamos a los 100 libros, que para una editorial independiente es una bestialidad. Y la mayor parte son de amigos, muy pocos son de desconocidos. Ampliamos nuestras colecciones a poesía, a diseño industrial, a ilustración, y al día de hoy
nos damos el lujo de que cuando queremos hacer un libro con stamping, con tinta dorada, con un prólogo de Rosa Montero, lo podemos hacer. Y estos son los últimos libritos que hemos sacado en pandemia y que nos producen mucha gratificación y seguimos haciendo libros. Qué bueno. Entonces, en este breve lapso de 10, 12 años, llegamos a los 100 libros. Para que pregunta, se lo voy a escribir porque me da pudor. Tenemos una tienda nube. Igual ahora, como comentaba Esteban, acá en el Valle, o allá en el Valle, yo estoy en Bariloche, pero va a haber posibilidad de tenerlo físicamente en esa librería, pero... Sí, lo comentaba Esteban antes, yo no sabía que era digamos, la única librería importante, pero me escribió la gente de Mala Palabra por una colección de poesía que tengo. Entonces le mandé unos 50 libros de 10 títulos diferentes, pero si realmente ellos también comercializan diseño, les interesa, por supuesto, voy a hablar con ellos el lunes y les preparo un envío de lo que les parezca interesante, o ustedes mismos díganle qué títulos les interesan y se los hacemos llegar allá. Genial. Bueno, perdón que me meta. Sí, vamos a hablar, yo ya hablé con ellos y la idea es tener, de última yo les puedo hacer una lista de los libros en función de los que quieren los chicos acá y para que los traigan. Y bueno, ya que estamos también, porque siempre se lo digo a mis alumnos, pero por ahí un poco más de gente, los libros de Daniel, digo, hoy con el dólar, el precio que está, comprar libros en Cangraphic, en Gili o en cualquier otro es imposible, y los libros de Daniel son súper económicos y tienen unos títulos que son brillantes, que están buenísimos. Bueno, no sé si lo mostraron, pero este es el de Guillermo, y hay un montón de libros que están buenísimos, que yo tengo varios acá ya. Sí, bueno, sos un fan, está muy bien. Soy muy fan, pero sí, bueno, vamos a hacer una lista con los alumnos que quieran y hacemos el pedido para que los traigan a la librería. O hacen un pedido directamente, otras veces me hacen pedido directamente, las universidades se juntan, un grupo de alumnos y dicen, mira, mandame, esta gente quiere todo esto, y se los mandan una encomienda directamente al lugar donde ustedes digan. Yo me acuerdo que hicimos un récord, no sé si te acordás, con el libro de Alejandro Ross. Sí. Yo creo que junté Universidad de Palermo, Universidad de Morón, no sé, y creo que fue un pedido de 45 ejemplares. Sí, me acuerdo que llegaban las cajas y que era un libro maravilloso con esa laca especial lumínica, etc. Que brilla en la oscuridad, sí. Bien. Sigue siendo un libro precioso. Precioso. Bueno, genial, pero me gustaría ahora pasar de nuevo a Guille, porque él también tenía un material para mostrarnos con respecto a Brand Book, y que, por un lado... Él le va a decir lo que sí hay que hacer. Yo les dije lo que no hay que hacer. Bien. Bueno, que nos lo diga, entonces. No, en realidad, algo que te comentaba hoy, que charlábamos por el WhatsApp nosotros, que suele suceder que muchas veces los estudiantes comentan, cuando uno da ejemplos en las clases y demás, yo no soy muy amigo de mostrar las cosas que hace uno, me da mucho pudor andar mostrando las cosas que hacemos nosotros, suelo mostrar casos de otras personas, pero los estudiantes suelen tener un reproche, que es que, bueno, que uno da siempre ejemplos de empresas más o menos grandes o más o menos conocidas, y que cómo pueden aplicar ellos eso a otra escala de cliente. Y en realidad no es así, es decir, los conceptos que uno maneja, básicamente, como dije antes, un proyecto de branding implica 3 o 4 pasos, ¿no? Es decir, analizar lo que existe, definir una estrategia para llevarlo a otro lado, producir lo que haga falta y luego trabajar, porque no es el momento de la implementación son los 50 años que siguen, ¿no? Es decir,
La marca es algo que se construye día a día, no tiene un principio y un final. Digo, esos pasos son aplicables a una gran empresa o a una pequeña empresa. No hay necesariamente una escala. Sí, por supuesto, la cantidad de material que produce Movistar no es la misma que produce una pyme del conurbano, pero conceptualmente el método de trabajo sí es aplicable a uno o a otro. Y en ese sentido, así como yo te decía que intenté, después vemos si salió bien o no, pero intenté cierta coherencia en el libro de si uno está criticando el desfasaje de los planes de estudio y está criticando que se utiliza bibliografía de hace 40 años, bueno, hemos procurado no escribir como se hacía hace 40 años, ¿sí? Y construir un libro un poquito más hipertextual, por usar palabras de los comunicólogos. Del mismo modo, yo le dije a Daniel, cuando empezamos con la idea del libro, le dije, Dani, este tiene que ser un libro tratado como una marca. Es decir, para que sea consistente lo que el libro dice, tenemos que tratar este libro como si se tratase de una marca, ¿sí? Es interesante porque uno dice como si se tratase, y las marcas también funcionan así, es decir, suceden cuando lo haces. O sea, el libro es una marca porque lo tratamos como tal, y bueno, terminó por funcionar de esa manera, ¿sí? Yo simplemente lo que les quería compartir eran cosas que las pueden encontrar también en internet, no hay nada aquí muy secreto. Déjame que estoy intentando compartir una pantallita. Bien. No sé si se ve. Sí, sí. Ahí llegó. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros intentamos era que hubiera una estética que fuera afín al texto, que tuviera consistencia con el texto, y darle como distintas capas de sentido, algunas como esta que son más informativas, que cuentan de qué se trata el libro. El libro tiene una web, porque también si se pretende un libro de esta época, el libro tiene que tener su propio espacio digital. El libro tiene un trabajo sobre la plataforma de Dani, es decir, tiene un trabajo hecho sobre sobre el punto de venta, por así llamarlo. El libro tiene su presencia en las redes. Y después nos metimos con algo que para mí es lo más interesante, que es divertirnos. ¿Sí? Es decir, y esto no es solamente mi propio entretenimiento, sino que tiene que ver... Esto para mí coagula muy bien ciertas ideas del branding. Si yo te dije que el libro, bueno, vos lo has leído, así que sabés que tiene cierto humor un poco negro que me caracteriza. Sí, directamente. Bueno, entonces la campaña no puede ser seria. ¿Está bien? Muy bien. Si nosotros estamos ofreciendo un libro que predica o practica la ironía, la campaña también tiene que reírse del propio libro, ¿sí? Y en este sentido me parece, es otra cosa que yo les recomiendo, supongo que hay unos cuantos estudiantes escuchándonos, sí. Ahí lo veo al colega Gramajo de Tucumán, vamos a mandarle un saludo, porque el tipo está a los gritos de Tucumán, mándenme un saludo, ¿no? Parado arriba de la casa de Tucumán haciendo señas, nadie lo saluda, vamos a saludarlo. Pero hay otros que son estudiantes, y una cosa que a mí me sorprende, calculo que Dani puede corroborar esto que digo, es lo poco que se divierten. Esta generación millennial la sufre mucho la universidad, y yo me he divertido mucho yendo a la facultad. Casi toda mi historia de pasaje por la facultad era hacer 2 veces las entregas, una en broma y una en serio. Casi todas las entregas que pedían los profesores, hacíamos la versión que pedían y otra que nos gustaba a nosotros, donde hemos llegado a hacer el Kama Sutra en pictogramas, ¿sí? Y yo no veo que los estudiantes hoy se diviertan tanto como nos divertíamos nosotros. Entonces a mí me parece que también hay acá cierta reivindicación de que diseñar tiene que ser placentero, diseñar tiene que ser divertido. Y que estas cosas las hacemos para promocionar el libro, pero las hacemos también porque hacer diseño nos da mucha felicidad, ¿sí? Me parece que no hay que perderse eso. Bueno,
Entiendo que entonces la campaña es obra absoluta tuya, o hubo colaboración para alguna parte, texto, imagen o lo que fuera, o es No, absolutamente brea. esto, yo le pedí a la editorial $2 millones para hacer la campaña con Wilby. Y se los pagamos, y se los Claro, pagamos. y se lo fugó. Y acto seguido, no, la campaña es algo que hago yo en mis ratos de ocio como una especie de divertimento personal que no tiene más finalidad que ese, que de Igual reírnos un poco de nosotros mismos. la campaña fue muy, muy comentada porque era La como campaña que al veía día de hoy tiene 550 posteos. Yo te mostré recién algunos, pero al día de hoy tiene unos 550 posteos. mucha presencia en las redes y mucha diversidad de piezas y constante, y creo que eso también le dio una gran personalidad al libro online, y que lo volvió como nada, un objeto de culto a pesar de su aparición tan reciente, y pocos libros han hecho ese laburo tan especial, así que eso también generó algo muy, muy grato. Nombraste que por un lado las ilustraciones del libro son de Daniel Roldán, Sí, un querido amigo. que fue una elección en particular por algo, porque ya estaba comprometido el tema con él. No. Por suerte, afortunadamente, como te dije antes, y esto está todo convenido con Daniel, no tuve ningún tipo de esos compromisos horribles, como que venga el editor y te diga, bueno, no, las ilustraciones las tenés que hacer con fulano, porque es el que ya tenemos contratado. Claro. No, Daniel fue compañero mío de la facultad, compartimos trabajo juntos también, hemos hecho algunos proyectos juntos, y a mí me parecía que por el tono del libro, yo les aviso a los estudiantes que nos están mirando que el libro tiene mucho texto, salgan corriendo porque no es un libro de figuritas. Y que el libro Pero las ilustraciones necesitaba... arrancando cada capítulo, tiene como esa magia Sí, de lo que a mí me hace parece Daniel, que ¿no? el libro necesitaba un tipo de ilustración. Yo, por suerte, una cosa que me ha dado esta profesión es que soy amigo de la gente más talentosa de esta generación. En cuanto a ilustradores, digo, amigos personales son Martín Laxman, Laura Barsky, un Bueno, montón de gente talentosísima. los grosos. Pero en este caso, sí, si algo yo le agradezco a esta profesión más que nada es los amigos que tengo. Pero en este caso me parecía que necesitaba ser editorializado, ¿sí? Que el tipo de cosa que decían los capítulos no necesitaba una ilustración de autor, por así decirlo, sino más bien un editorialista. Ustedes saben que Dani Roldán hace ilustraciones editoriales para Clarín desde hace 20 años, y me parecía que era muy indicado para esto, ¿sí? Y lo mismo pasó con Cambariere, que Chiche Cambariere es uno de los tipos que mejor hace tapa de libros en la Argentina. Yo, como buen diseñador, obviamente no me iba a perder de meter mano, y tiré un par de bocetos, pero dije, me parece que el indicado para esto es Chiche. Y bueno, no nos equivocamos, ¿no? O sea, yo le mandé mis bocetos, Chiche me dijo, el concepto está bien, pero se puede hacer con mucho más impacto. Ajá. Y la idea, por ejemplo, de poner ese texto que está en la contratapa era un pequeño comentario que estaba dentro del libro, terminó en la contratapa por decisión de Chiche, y me parece que está bien que esté ahí. Así que ha sido un trabajo con amigos, digo, tanto Roldán como Sí, que dedicás también Canva en son la intro, amigos. también le dedicás a un montón de personas y agradecimientos, y nombrás a casi todos los personajes del mundo del diseño, están ahí. Agradecimientos, y lees un Son los bloque que me así. tocan por generación, digamos. Qué bien. Yo no lo hago desde un lugar de adulación, es decir, son la gente con la que uno va a comer todas las semanas y que en esas charlas de sobremesa uno aprende, ¿no? Es decir, Diego Giacone, Ale Paul, son todos tipos de los que yo sigo aprendiendo todos los días. Una cosa que nombrás, o una palabra que nombrás mucho en el libro, igual por las dudas para quienes están por ahí, si quieren empezar a poner alguna pregunta, que se borraron algunas, o agregar alguna nueva en el chat, así las podemos compartir con Guille y con Dani. Pero hablas mucho del tema de la modernidad en el libro, como que la modernidad
produce o ha producido unos cambios o ha hecho unas alteraciones que nos lleva a esta actualidad. ¿Algún detalle con respecto a eso como para ampliarlo, para enfocarlo? Bueno, tal vez los que nos están mirando no tengan cierta formación en ciencias sociales, entonces conviene aclarar primero de qué hablamos cuando hablamos de modernidad, ¿no? La modernidad no es ponerse un piloto negro, y claro, sí, ¿no? Hay ciertas ideas vulgarizadas sobre que los modernos son los de clics modernos. No. La modernidad es un periodo sociohistórico, ¿sí? Un momento de la historia de la humanidad, con ciertos rasgos sociales históricos, que se puede pensar en un sentido amplio desde el Renacimiento hasta la Primera Guerra Mundial, o en un sentido más acotadito, más específico, de la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial o hasta las vanguardias del siglo XX, digamos, ¿sí? Y que casi todo lo que somos, se forjó ahí, ¿sí? Cuando empieza después de la Revolución Francesa el iluminismo, la ilustración, bueno, que tengamos la universidad que tenemos, la escuela primaria que tenemos y la escuela secundaria que tenemos, y la enciclopedia y la Wikipedia, son un producto de la modernidad. Y esa formación que hemos tenido, lo que llamamos la formación enciclopédica, ¿no? Es la que nos marca como sujetos. Y por eso nos cuesta tanto esta era del hipervínculo, ¿no? Todos nosotros hemos ido al secundario en un formato que era biología los lunes, lenguaje los martes, inglés los miércoles, matemática los jueves. Y jamás pudimos juntar la matemática con el lenguaje y la biología con el inglés. Hoy, la posmodernidad te exige juntar esas cosas, pero estamos formateados en haber separado todo. Bien. Y sobre todo en la idea, que es muy moderna, esta es la idea en la que se basa la ciencia del siglo XIX, que es que hay que desarmar para entender. ¿Sí? Es decir, ¿cómo entiendo el cuerpo humano haciendo una autopsia? ¿Cómo entiendo un reloj, cómo funciona? Y lo desarmo. ¿No? Y esa es una idea muy de la modernidad que hoy ya no funciona más. Haz el siguiente experimento como docente, preguntale a cualquiera de tus estudiantes qué es lo que sostiene a tu cuerpo, ¿no? Vos te pones de pie en el aula y decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que hace que yo esté parado? El 99% de los estudiantes te van a decir el esqueleto. Y ahí te cae la modernidad por la cabeza. ¿Sí? Porque en realidad, si vos agarrás los 200 huesos del cuerpo humano y los pones ahí, yo te juro que no se paran solos. Es decir, lo que sostiene al esqueleto son los músculos, lo que sostiene a los músculos son las articulaciones, lo que sostiene a las articulaciones es el sistema vascular, y lo que sostiene el sistema muscular es el sistema nervioso. O sea, lo que sostiene al cuerpo es el cuerpo todo como sistema. Lo que sostiene al branding no es el logo, las redes sociales, los afiches y la telefonista. Es todo eso como sistema. Claro. Y ese es el pasaje de pensar moderno a pensar en la actualidad. Dejar de mirar las cosas como campos estancos, separados, y tratar de pensarlas integrado. Dejar de pensar hasta dónde me incumbe porque soy diseñador gráfico y hasta dónde no, y empezar a decir por qué yo tengo que parar en un cierto límite. Claro, claro. Entonces, la idea que está detrás de esa mención a la modernidad es decir, bueno, ok, ojo que la modernidad también tiene cosas buenísimas, digo, esto no es una crítica. A ver, gracias a la modernidad tenemos la penicilina y los ejes cartesianos, tampoco es cuestión de andar criticando todo. Claro. Lo que sí digo es que ese formato en el que fuimos educados, de segmentar las cosas por campo, por especialidad, por disciplina, ya no es útil en el mundo líquido, fluido y de las redes del siglo XXI. ¿Sí? Bueno, ahí me diste pie a otra cosa que me encantó, que hablas del mundo líquido y cómo, por ejemplo, la industria automotriz, que es como la industria hard, se mete en el mundo soft. Y das unos ejemplos de el auto antes era, y el auto ahora es, en vez de ser el auto el elemento y la mecánica, ahora es una computadora. Bueno, ese ejemplo Es me una pareció computadora buenísimo. sobre ruedas, y te doy el principal ejemplo. Ustedes saben que después de la pandemia están terriblemente afectadas las cadenas de logística, ¿sí? Lo que se llama
supply chain, la cadena de suministros, ¿sí? Como no había personal en los puertos, los barcos no se descargaban, y por lo tanto hoy tenés miles y miles y miles de containers parados por descargar en los principales puertos del mundo. Como estaban sobreestoqueados, porque al no salir el barco, vos en tu fábrica seguís produciendo, hay un momento que te sobreestoque y decís, bueno, paremos de producir porque esto no se lo voy a vender a nadie, ¿está bien? Quiero decir en concreto que hoy Ford Motor en Estados Unidos no está pudiendo producir autos porque le faltan microchips. ¿Está bien? Hoy un auto está lleno de microchips, digamos, hace 50 años, cuando vos pisabas el acelerador, movías un fierrito que abría la canilla de la nafta. ¿Está bien? Hoy cuando pisás el acelerador, tocas un circuito impreso que le da la información a los inyectores de que abra la nafta. Un auto tiene 40, 50, desde la computadora de a bordo hasta la ignición electrónica, un auto tiene a bordo 30, 40 microchips. Claro. Pero esos microchips hoy no se consiguen y por eso no se pueden hacer autos. Un dato más interesante. Y además el Una tema encuesta en Estados Unidos dice que hay más gente dispuesta a comprarle un auto a Google que a la General Motors. Entonces el señor General Motors se quiere matar. Le dice, pero escúchame una cosa, yo hace 100 años que hago autos, he hecho miles de modelos y millones de unidades, y la gente está más dispuesta a comprarle un auto de estos tipos que nunca hicieron uno. Claro, pero una cosa es a la hora de confiar en metal sobre ruedas, y otra cosa es aquí, marca le confío a la hora de confiar en tecnología. Eso se llama posicionamiento. Bien. Y último dato para aportar a la enciclopedia del dato inútil. Esto es parte del segundo libro, porque ya el ejemplo del TC y el Ford y el Chevy me quedó viejo. No sé cuántos de los que nos están mirando les interesa la música o el universo. Yo sé que a vos sí, pero no sé a cuántos más les interesa el universo de la música. Pero cuando uno toca bajo, guitarra, teclados y demás, existe lo que llaman efectos, ¿sí? Además del sonido que produce el propio instrumento, uno puede conectarle, generalmente por vía de pedales o por vía de racks, es decir, unos equipos o que van en un estante o que van en un pedal, distintos efectos, ¿sí? Ecos, reverberaciones, compresores, distorsionadores, y decenas, buena parte de la industria de la música son los efectos. Buena parte de lo que hay adentro de un estudio de grabación, en miles y miles de dólares, son efectos. Muy bien. Hasta hace 3 o 4 años, cada efecto, vamos a suponer, quiero poner eco, lo que llama un delay, un eco. Era un hard, un efecto. Es decir, vos tenías que comprarte un pedal de delay para producir delay. ¿Está bien? Hoy, vos te compras una pedalera que sirve para cualquier cosa. Y después descargas de internet, si querés un eco, un distorsionador, una compresión, un overdrive, un ambient o lo que sea. Y acá empieza a pasar un proceso interesantísimo del siglo XXI. ¿Dónde está la curva de rentabilidad de la empresa? Es decir, vos antes me comprabas un eco, toma, acá tenés un pedal, vale $100, tiene el eco adentro. Ahora te compro el pedal de $100 una sola vez. Y después me puedo bajar 400 efectos para ponerle adentro. Por ahora los desarrolladores te están dando la pedalera con una opción hasta un tope de 10. ¿Dónde está? Pero los usuarios cada vez piden más. Claro. Es decir, el tipo te dice, te vende la pedalera y ya tiene 10, ponete contento. Y el usuario dice, no te la compro si, si la versión 2.0 no trae 20. Claro. En el medio hay tribus de gente criticando las pedaleras, donde le dicen a la empresa, bueno, pero esta, cuando la conectás con tal marca de guitarra y pones al máximo tal micrófono, tiene una distorsión. Es decir, los usuarios le están dando una información al fabricante que el fabricante no podría obtener ni poniendo 10.000 ingenieros, porque son los millones de usuarios probándola en todas las guitarras, todos los bajos y todos los teclados que existen, de todas las maneras posibles. Es cierto, la empresa pierde porque cada vez da más por la misma plata. Pero ¿cuánto valdría la información que le dan esos usuarios si la empresa la tuviera que salir a comprar? Bueno, bienvenidos al modelo de negocio del siglo XXI. Claro.
Claro, claro, una retroalimentación que no tiene límites, porque en realidad es tanto La como... próxima pedalera no la está diseñando la empresa, la están diseñando Claro, los usuarios. tal cual, tal cual, tal cual. Qué bueno. Sí, Bueno, pasa con el software, con los beta testers, con todos los que hacen investigación gratis para las empresas. Acá veo algunas preguntas. Esta pregunta bueno, no la entiendo. yo te Dice, iba- ¿cuál sería la diferencia entre brand book y un manual de marca? No, brand book se llama el libro porque es un juego de palabras. Como es un libro sobre marcas, le puse brand book, pero no es que el libro sea un manual. claro. ¿Me pueden pasar algún link para bajar libros de diseños? No, cómpreselos, che, los libros se compran. Está acá el editor, acá presente. No sé, vaya al Rincón del Vago, ¿qué quiere que le diga? Acá está el editor, y los libros se compran, no se roban. O por lo menos, ahora que está el editor mirando, no los robe. Después entre a internet, busque que las cosas están. Igual Si quiere- se viene la versión PDF, yo estoy leyendo que se viene la versión PDF de Ya se Brandbook vino, no, no, ya está, el libro está. o sea que vos podés tener el Muchos de los físico libros que vende o descargarlo. Daniel, muchos de los libros que vende Daniel están en versión papel y en versión PDF. Lo que pasa es que es más lindo tener el libro físico. La edición PDF Sí. sale porque el problema es que mucha gente que vive en Europa o en Estados Unidos y demás pide los libros Claro. y es mucho más caro el correo que el libro. Es decir, hemos enviado un ejemplar de Brandbook a Nueva Zelanda y el correo costó 5 veces lo que vale el Broly. Entonces, Uf, bueno, era más fácil claro. mandar el PDF. Claro, claro. Tardó 8 meses. Mira, Y además, claro, y además va a llegar el segundo antes que el primer tomo. mira. Bueno, y hay otra pregunta que es un poco más para Dani, tal vez, porque justo habla de alguien con quien estuvo el otro día en UDGBA haciendo una charla, Sí. pero la referencia a lo atrasado o no de ciertos contenidos de Joan Costa y Norberto Chávez siguen siendo actuales. Ahí tu palabra. A ver, pasa lo mismo que cuando en una investigación sobre un tema de actualidad aparece una bibliografía de hace 30 o 40 años. O sea, no es que Norberto sea un tipo desactualizado. Obviamente, desde que escribió Identidad Corporativa a hoy, pasaron más de 30 años. Entonces, obviamente, ese libro no es lo que fue en su momento. Ahora, Norberto es un tipo de un nivel de actualización en términos de cultura, de filosofía, de sociedad, de crítica, alucinante. A sus casi 80 años es un pensador magnífico. Ahora, es como que si a vos te preguntan los diseños que hiciste hace 40 años, ¿qué onda? Y si los veo hoy me muero. Claro. Porque en el contexto donde hacíamos las cosas para determinada necesidad, con determinadas condiciones y con determinadas posibilidades, no existía el mapping, que hubiera sido lo bueno para ese momento. No existía una proyección de un cañón, no existía la interacción, no existía las interfaces digitales, no existía el nivel de interacción que el usuario propone hoy. Es lo que decía Guille hace un rato, cuando Gap cambió el diseño de marca, los usuarios hicieron tal quilombo que tuvieron que volver al diseño anterior. O sea, no era una decisión que podían tomar solo la empresa. La empresa decidió cambiarla, pero la gente dijo no. Entonces, y eso es lo que sucede hoy. No es que están desactualizados los autores, es que los tiempos han evolucionado. Cada autor, a mí me pasó una cosa maravillosa cuando estudiaba en la facultad. Había surgido un teórico, Christopher Jones, un teórico de la metodología, que era el que había empezado con la informática de tarjetas perforadas, y generó todo un movimiento donde las decisiones proyectuales surgían de procesos informáticos.
Y toda la gente en todas las universidades del mundo lo siguió de las narices. En un momento, en un buen día, se levantó y dijo, no, todo esto es una mentira. Y escribió otro libro que desdecía absolutamente lo que había dicho en el primero y trabajaba con una propuesta más orgánica, aleatoria, lúdica. ¿Y qué pasó? Había mucha gente que estaba generando investigación sobre eso, producto, pensamiento, nos dejó colgados de la rama. Bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea alguien que puede desdecirse y puede pensar las cosas en forma evolutiva. Esto es lo mismo. El diseño, sin duda, junto con la tecnología, es la disciplina que más ha evolucionado en los últimos 30 años. Entonces, si no somos capaces de repensar a medida que suceden las cosas, como siempre planteo, la proyectación, como lo dice clarísimo Gibbon Siepe, es un dominio que está posicionado en el futuro. Todo lo que proyectamos es para un futuro, ni siquiera para un presente. Entonces, si no tenemos la capacidad de poder teorizar, Guille lo decía muy bien, las teorías se van produciendo a partir de las acciones y eso genera nuevos modelos de acciones que a su vez generan nuevos modelos teóricos. Eso es un circuito que no se quiebra, eso evoluciona permanentemente. Entonces, no puedo evaluar. Lo de Norberto, ¿fue importante en los 80? Fue importantísimo. Ahora, Norberto seguro no dice lo mismo hoy que hace 40 años. Claro. Lo que pasa es que muchas veces las universidades quedan fijadas. Yo tenía la imagen de Joan Costa, que lo veía en los sitios de internet, un señor cincuentón de rulitos, que me caía muy simpático, y un día me dicen en la facultad, che, está Joan Costa, va a dar una charla. Entonces bajo corriendo del taller, y veo que viene caminando por el pasillo un viejito y una viejita, dos ancianos de más de 80 años, muy encorvaditos, con algunos pelos. Digo, este guacho no cambió en 30 años la foto de su perfil. Entonces yo tenía la marca de Joan Costa que yo conocía, era esa cara juvenil y me encontré con un señor lúcido, pero hecho percha, digamos. Entonces creo que hay que adecuarse a los tiempos, hay que pensar para ahora y para adelante. No sirve que uno haga astillas de un libro cuando el libro en ese momento fue útil. A ver, Sí. Hoy Guille escribió Brand Book y dentro de 5 años más le vale que escriba otro porque va a necesitar actualizarse. Sí. ¿Es así? Sí. Sí, igual para mí es Por como otro decir lado, que los libros que discúlpame, quedaron... Adrián. Sí, No, un comentario al respecto. Cuando yo critico la desactualización de contenidos, no estoy dialogando con autores, sino que estoy dialogando con un contexto. ¿Está bien? bien. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es lo que hay escrito y otra cosa es lo que se hace con lo que hay escrito. ¿Está bien? Bien. Es decir, por ejemplo, hay libros que pueden estar mejor o peor. Lo que es imperdonable es que haya docentes que hace 10 años que no agarran un libro nuevo. Claro. ¿Sí? Es decir, el atraso está en los programas de estudio, está en lo que los docentes saben o no saben, y en el uso que se hace de ciertas teorías. ¿Sí? No es un tema exclusivo, porque si no habría que responsabilizar a los autores por cuestiones que no son culpa de los autores. ¿Está bien? Es decir, a ver, la teoría de Marx, para entender fenómenos socioeconómicos, es fantástica. Ahora, si un señor quiere aplicar hoy
en la economía real, la teoría de Marx al pie de la letra, la culpa no es de Marx. ¿Estamos? Ujú. Me parece que lo que yo procuro no criticar ni denunciar, sino en todo caso señalar, ¿sí?, es que el corpus teórico de diseño, vamos a decirlo en términos de Thomas Kuhn, el paradigma educativo del diseño atrasa 40 años, que es un paradigma en tiempo de ciencia. Perdón, que es un paradigma tal como lo entiende la ciencia. El conjunto de saberes, opiniones y creencias que un conjunto académico tiene en un momento dado. ¿Está bien? Ujú. Hasta que apareció el señor Einstein, la física era newtoniana. Estaban todos los físicos de acuerdo en que el modelo de Newton era el que regía el mundo. ¿Está bien? Después del señor Einstein, toda la física entendió que el paradigma del relativismo era el que gobernaba la física. Y hoy, más o menos, toda la comunidad científica está de acuerdo en que la física cuántica es la que gobierna la física. ¿Está bien? Bueno, el diseño anda por Newton todavía. Y No, no es pero culpa igual. del señor Newton. No, ¿Está está bien? bien. No es culpa del señor Newton si todavía enseñamos en la facultad de diseño que la gravedad es cuando te cae una manzana en la cabeza. ¿Está bien? No es culpa del señor Newton. En todo caso es que los docentes no se preocuparon en enterarse quién era Einstein, que los decanos no saben qué cosa es la física cuántica y que los de la biblioteca todavía tienen la manzana de Newton guardada en una vidriera. Pero yo no Igual, culpo a Newton. por eso, pero igual para mí como el planteo que están haciendo, en función de que los libros que se toman como clásicos, Joan Costa o Chávez, pero ambos dos han seguido escribiendo y publicando, y Y no ahí hay sé, una pequeña Tónico, salvedad, porque son libros Tónico clásicos Chávez, al ojo sí, que hay mucho escrito además de eso. ¿Eh? Hay mucho escrito, y antes. además, ¿Sí? O además. sea, hay cosas que están escritas en español y que es lo que la mayoría de los que viven por estas tierras tiene acceso. Pero, digo, yo recomiendo leer a Wolf Ollins, perdón, a Wally Ollins. Recomiendo leer enfáticamente a Wally Ollins, que dijo muchas de estas cosas en el 70 e incluso en el 60. Ahora están empezando a aparecer traducidos, son libros que mayormente están en inglés. Ahí quería Esteban decir algo, me parece, y yo estoy hablando. Yo que pelo canas también, y que estudié también la UBA, quizás en esa época, porque acá tengo... Al menos te las peinás, mirá yo. Hago lo que puedo, pero yo tengo el libro de Chávez del 88, este tiene marcaciones de cuando estudiaba. En esa Igual época, esa edición es posterior, el libro original es del 82. Claro, bueno, del 82, Costa con el libro de Señalética también era de esa época, pero en esa época no había muchos libros en castellano. Meggs y el Satué también han pasado históricamente, y en su momento eran los libros que había. Quizás también es importante eso, ¿no? Que personas como Daniel ahora que empiezan a editar libros en castellano, antes no teníamos esa posibilidad. La historia era Meggs, Satué, y hoy hay un montón de libros sobre historia latinoamericana, sobre historia argentina, bueno, la Fundación IDA, Dios, empezaron a generar un montón de cosas que antes no pasaban. Y también me parece interesante esto que planteaban de actualizarse, porque el diseño está cambiando a un ritmo interesante, digo, cada vez es más rápido y cada vez va quedando todo más viejo, o sea que todo lo que Si pasó no es miran malo. un poco lo que está pasando en otros lugares con la enseñanza del diseño, se pueden llegar a asustar mucho. Se pueden llegar a asustar mucho. El nivel de cambio, créeme que es de un nivel de disrupción inimaginable por estas tierras. No, Me preocupa que nadie dice nada en el chat. ¿Estarán todos dormidos? ¿Se habrán ido todos y otra vez nos quedamos solos? de hecho, las nuevas propuestas de carreras de diseño son genéricas, son de diseño. Ni gráfico, ni industrial, ni indumentaria. Es decir, la carrera, la que tiene San Andrés, la que tiene la Diquela, son carreras de diseño, donde el pensamiento proyectual es el paraguas para todo. Y está bien que así sea, digamos. Lo curioso es que nosotros seguimos las carreras que se abrieron en la FADU, se abrieron porque en una visita de Tomás Maldonado a la facultad, él dijo,
No, bueno, arquitectura hay que abrirla en diseño gráfico y diseño industrial, además de arquitectura. Porque hay ahí un nicho de variables que la están desarrollando los arquitectos y hay que dar formación específica. Como acá somos seguidores a ultranza de lo que dicen los popes, al año siguiente abrieron gráfico industrial. Y lo abrieron después 80 universidades más en el país. O sea, Rosario acaba de abrir dentro de la Facultad de Arquitectura la carrera de diseño gráfico, la de diseño industrial, y se habían resistido fuertemente y tenían solo un postítulo de diseño gráfico. Córdoba no tiene gráfico, tiene industrial porque detectaron que era lo que necesitaba en función de su capacidad de provincia vinculada a la industria y que era mucho más fácil insertar diseñadores industriales que gráficos. Sin embargo, tiene una comunidad de diseñadores gráficos importante. Ahora, si todo esto termina girando en que somos pensadores de diseño, y como ya nadie trabaja solo, y que el diseño es una estructura colaborativa que necesita sí o sí, o sea, Guille eligió al ilustrador, eligió al que diseñó la tapa, eligió al editor, y fue un equipo el que produjo el libro. Y esto sucede todo el tiempo. La interdisciplina es mucho más habitual de lo que imaginamos. O sea, diagnosticar una situación, hacer el branding de una empresa, de acuerdo a la característica de la empresa, necesitaré sociólogos, psicólogos, geógrafos, lo que haga falta, ¿no? Esos equipos se arman ad hoc, es lo que la demanda justifica. Y por otro lado, y esto sin culpar a las universidades, porque también obviamente hacen lo que el mercado en el que están insertas permite, pero la transformación universitaria también es, más allá de las carreras de diseño, la transformación de la universidad en sí es una problemática que ya no puede demorarse más. Miraba estos días que está de festejo el tema de los 200 años de la UBA, ¿no? Lo que está pasando es que la universidad, durante la modernidad, volviendo a tu pregunta, Adrián, durante la modernidad, en realidad desde antes, te diría desde el siglo XIII, cuando empiezan las primeras universidades confesionales, la primera Universidad de Bolonia, en Italia, desde el siglo XIII las universidades tuvieron el monopolio del conocimiento. ¿Está bien? Bueno, algunas todavía no se enteran, pero en el siglo XXI la universidad ya no tiene más el monopolio del conocimiento. Claro. El conocimiento se comparte con la red. Y claro, todo el modelo universitario fue hecho para defender ese monopolio. Si vos te quedás acá adentro 5 años, 6, 10 o lo que haga falta, pero solo yo te firmo el papelito que dice que podés trabajar de esto, entonces yo tengo el monopolio del conocimiento, porque aunque vos aprendas en otro lado, el único que puede legalizarte soy yo. ¿Está bien? Eso ha provocado disparates. Yo tengo la costumbre de meter la pata, entonces no voy a nombrar ninguna cosa para no meter la pata, pero vamos a decir que, por ejemplo, últimamente las facultades tienen carrera de uñas esculpidas, ¿no? Para no decir otra cosa. O tienen carrera de ikebana, ¿está bien? Bueno, ¿por qué tienen carrera de ikebana? O de uñas esculpidas. Porque una práctica que ya existe en la sociedad, la única forma de legitimarla es con un título, y por lo tanto se la incorpora a la universidad. ¿Está bien? Cuando yo les decía hoy que lo que está pasando en el mundo asusta, es que no solo cambian los planes de estudio, no solo, como dice Daniel, ya no hay más carreras de diseño gráfico, industrial o arquitectónico, sino que hay carreras de diseño. Además de esto, ya no están sobre un formato universitario tradicional. Los invito a que miren lo que es la Singularity University, que es un espacio donde vos caes a tus 20 años con un proyecto. ¿Sí? ¿Qué querés hacer de tu vida? Y yo quiero hacer una película.
Y a lo largo de un trayecto pasás por una universidad que te contacta con directores de fotografía, con directores de cámara, con tipos que pongan la plata, y vos dedicás tu formación a hacer tu película. Y esa formación no tiene un programa donde los lunes estudiamos dirección de cámara y los martes estudiamos guión. Esa formación es ponerte en contacto con gente que puede enriquecer tu proyecto. Bueno, esa es la nueva lógica del aprendizaje. Ahora, cuando vos sos una universidad que invirtió en comprarse 40 edificios y ahora tiene 800.000 metros cuadrados al cohete, porque las clases se dan por Zoom, tenés unos temitas que resolver. Tenés una inversión inmobiliaria de 20, 30 palos verdes, que la vas a tener que poner como cocheras, porque las clases las dan al otro lado. Y eso te pasó nada menos que en 8 meses. No tuviste... A ver, digamos que se sabía de antes, como bien dijo Daniel, y que algunos no se quisieron enterar. Pero fácticamente te pasó en 8 meses. Ese es el siglo XXI. Claro, que igual pasó con un montón de industrias o un montón de temas, ¿no? Es como que este cambio rotundo... Existe una empresa inglesa de parlantes que se llamaba Bowens, ¿sí? Altísima calidad de audio, excelencia, 60 años haciendo parlantes. Unos chicos de California desarrollaron un soft para comprimir el sonido sin pérdida de calidad de audio, algo parecido a lo que hace Dolby, pero mucho más avanzado. Y dijeron, che, está buenísimo, desarrollamos un software, pero no tenemos el hardware. O sea, no tenemos ningún producto sobre el cual podamos vender esto que nosotros hemos desarrollado. Así que se fueron a una ronda de inversores, consiguieron $50 millones y se compraron Bowens con el dueño y los empleados adentro. Muy bueno. ¿Está bien? Bueno, está bien. Es decir, bienvenido al siglo XXI, donde una empresa que tiene 1 año de existencia se compra una empresa que tiene 60 años de existencia. Tal cual. Bueno, para que tenga una pregunta acá de Ariel Ibarroble. Ajá. Y Guillermo, teniendo en cuenta lo que plantea sobre cómo adaptarnos, hoy se le da mucha expectativa a la comunicación online, especialmente a las redes. Las empresas las usan como si fueran redes de perfiles personales y no construyen identidad integralmente. Se preocupan en el posteo diario y no por la estrategia para crear diferenciación y valor agregado como marca, sin ocuparse de contenido relevante y dejando de lado la comunicación marcaria integral. Pasa toda la comunicación por las redes, es obvio, pero ¿podrías dar tu opinión sobre este tema? Y lo que pasa es que me parece que él ha dado una opinión más que una pregunta. La opinión está incluida en ese comentario. Lo único que yo le diría es que no generalice tanto, es decir, no todos hacen, algunos hacen eso y otros no. Es decir, las empresas que funcionan bien, lo que hacen en las redes, como lo que hacen en todos sus frentes, está absolutamente planificado y es estratégico. Por supuesto, no son lo mismo las redes de Coca-Cola que las redes de Mostaza, pero hay una planificación. Ojo que tampoco estas cosas se hacen solo con planificación. Acá sí, en todo caso, me da oportunidad para decir algo que puede ser más interesante que mi opinión sobre las redes. El chiste del branding es 50% estrategia, 50% táctica. ¿Ok? Una cosa es la planificación, que es imprescindible, pero también está la táctica. ¿Está bien? Es decir, el director técnico hace un plan de juego, después está la picardía del jugador para saber cómo saltar a cabecear en un córner, sin que lo agarren de la camiseta. ¿Está bien? La comunicación en redes tiene mucho de táctico. Ahora, si solo hay táctica y nunca hubo una estrategia, está mal, por supuesto que está mal. Más que nada porque están tirando la plata, no se va a morir nadie, simplemente están tirando el dinero. Hay muchas empresas que todavía no entendieron el siglo XXI y están en las redes porque les dijeron que hay que estar. Es decir, como un tema casi de testimonial, ¿sí? Y no como un uso real de la red. Ahora, teniendo una estrategia, igual hay que ser bueno en la táctica. Hay que ser bueno en la táctica. Te doy ejemplos concretos. McDonald's, Día de la Mujer, ¿sí? Dando vuelta a todos los logos, con lo cual queda una W de Women en inglés.
no dijeron una palabra el Día de la Mujer, simplemente todo lo que postearon lo hicieron con la M dada vuelta. Pero eso no estaba en el plan estratégico que se escribió hace 2 años. Eso es tener un equipo de community que entiende cómo se juega el juego. Lo que figura en el plan estratégico, en todo caso, posiblemente, es estar atento a las necesidades de las minorías y los temas sociales. Eso sí está en el plan estratégico. Y yo que ¿Bien? pensé que lo habían hecho por Volkovich. Sí. En realidad, ¿Querés agrandar el libro por 50 centavos más? bien. Bueno, en el libro citás varios casos de esto, de marcas que por ahí, sobre todo las más grandes, no se toman tan en serio el control absoluto y específico de logo, color o lo que fuere, sino que se dejan llevar y jugar para precisamente comunicar mejor o para estar más cerca de lo que la gente por ahí Va les... en la misma línea de lo que vos planteaste antes, Adrián. El control se terminó, en el siglo XXI no hay más control. En el siglo XX la ciencia controlaba. En el siglo XXI hace lo único que se puede hacer, que es observar. Uno observa y está atento a reaccionar. No hay tiempo para lo otro. No hay tiempo. Imagínate vos el nivel de cambio en esta época, sobre todo para economías de escala. O sea, cuanto más grande es la empresa, por más que esté más cubierta financieramente, el cambio es muchísimo más drástico. ¿Sí? Es decir, vos suponete que tenés un determinado producto, el que vos quieras, ¿ah? Y de pronto, un producto que es exitoso, en el cual fabricás decenas de millones de unidades. ¿Está bien? Sí. El que vos te guste, qué sé yo, intercomunicadores de oficina. ¿Está bien? Vos tenés un dispositivo de tocar acá y hablar con la oficina de al lado. Y vendés 40 millones de esos cosas. Y tenés una fábrica en China donde trabajan 2.800 muñequitos. Y un día te dicen, che, ¿sabés qué? A partir de mañana home office. Ups. Claro, claro. ¿Cómo reconvertís una industria de esa escala? ¿Cómo reconvertís una industria de esa escala? Entonces, no existe más cuando ni vos ni yo habíamos nacido, e incluso Volkovich no había nacido, se hablaba mucho, busquen en los libros de historia, los gobiernos, digamos, de los años 30 al 50, hacían lo que llamaba el plan quinquenal. Claro. En aquella época el presidente no cambiaba cada 4 años como ahora, sino que era cada 5, y el día que asumía el presidente le presentaba al Congreso el plan a 5 años. ¿Sí? Claro. ¿Qué plan quinquenal se sostiene? No digo en la Argentina de hoy que no se sostiene un plan a 5 minutos, te digo en Noruega de hoy. Sí, sí, sí. ¿Qué plan sí, se sí. sostiene a 5 años? Cada vez menos. ¿Qué economía pensaba que iba a pasar el 2020 con el 70% de su población sin salir de la casa? Claro, claro, claro. Entonces, hoy haces planes estratégicos que se modifican sobre la marcha con un alto componente táctico. Bueno, el tipo preguntó una cosa y le contesté 40, pero siempre nos fuimos Bueno, a cualquier... y escúchenme una cosa, a ver, espera, tenemos una pregunta, del querido Sergio Mendoza. Entonces, ¿cómo pensar el diseño a futuro, cuando lo que hoy funciona mañana ya es pieza de museo? O, ¿cómo proyectar en los nuevos escenarios que cuando se cae internet y chau? Mirá, O sea, ¿qué hacemos? hay dos ejemplos interesantes. Pueden verlos en YouTube. Si buscan Un día hecho de vidrio, van a encontrar un par de videos de la empresa Corning, donde muestra la capacidad digital de los vidrios, o sea que cualquier superficie vidriada es pantalla. Entonces, la ventana de la casa, la heladera, la mesa, la señalética de la calle, y muestra unas cosas de aplicación en la escuela, en la medicina, todas alucinantes. Pero lo más alucinante es que el video está hecho en el 2011. Entonces, cuando la pregunta es ¿cómo se diseña para el futuro? Sí, hay gente, digamos, la gente de Nokia está trabajando en los modelos que van a salir dentro de 5 años. Y los que consumen ahora son modelos que se diseñaron en Nokia 5 años atrás.
Así Yo es le como diría una cosa más, si le sirve, ¿no? Al colega. Dos cosas, uno en cuanto a lo que uno hace y otra cosa a cómo se forma, ¿no? En cuanto a la formación, te diría que la forma de pensar el futuro es concentrarse en lo conceptual y no en lo técnico. ¿Sí? Es decir, esforzarse y entrenarse en un pensamiento estratégico y no en saberse de memoria dónde están los últimos comandos del Figma, porque van a cambiar el mes que viene. Y porque, es más, el mes que viene a lo mejor ni usamos Figma y usamos otra cosa. ¿Esto qué quiere decir? ¿No conocer el software? Sí, por supuesto, está bien conocer el software, pero la formación densa que uno tiene que tener, la formación de base, es una formación conceptual. ¿Está bien? Y con respecto a lo que uno hace, es lo que decía Daniel, el futuro se diseña haciéndolo, no esperando que suceda. La forma de pensar el diseño del futuro es crearlo. Esa es la única forma de pensar el diseño del futuro. Daniel decía hoy que el diseño es un territorio instalado en el futuro, y yo comparto eso plenamente, por eso digo que es un tema de optimistas el diseño. Ahora, y a esto iba con ¿qué hacemos? ¿Sí? Y otra vez voy a criticar a la facultad porque es lo único que sé hacer en la vida. Lo que hacemos es hacer que suceda. ¿Sí? Hasta hoy, salvo en estas carreras que decimos como excepción, que empiezan a juntar ciencias económicas con diseño, pero en la mayoría de las escuelas de diseño, enseñamos a pensar el futuro, es decir, a producir cosas que todavía no existen. ¿Está bien? Sea una moto, un afiche o un monumento, arquitectos, diseñadores industriales o diseñadores gráficos prefiguran objetos que aún no existen. ¿Está bien? ¿De acuerdo? En otra facultad, que se llama Ciencias Económicas, le enseñan a la gente a que eso sea posible de realizar. ¿Está bien? Es decir, a que efectivamente sucede. Bueno, mi pregunta es, si en una facultad enseñamos a pensar cosas que todavía no existen, ¿por qué enseñamos en otra a hacer que efectivamente se materialicen? ¿Qué tal si lo empezamos a enseñar juntos? Bien, un buen cruce. Es decir, el diseñador se tiene que empezar a formar en negocios para hacer que el futuro no quede solamente en bonitas ideas, en Behance, sino a que las cosas que piensa se materialicen, muchachos. ¿Sí? El laburo del diseñador es pensar cosas que aún no existen, pero también tiene que ser hacer que efectivamente sucedan. Si no, son esos proyectos hermosos que aparecen en Instagram, ¿viste? De un tipo que inventó la maceta que después se convierte en zapatilla, con cartón que recicló de la caja de huevo. Yo desconfío mucho de esos proyectos, ¿sabes? Si fueran así de viables, ya alguien hubiera puesto la plata para que se hagan. Bien. Igual también, aparte de la parte que se hagan bien y que no compliquen el futuro, No, que es bueno, la sí, otra parte que por supuesto, por está supuesto. tan en crisis hoy en día de cuestionar un montón de instancias de producción, de sustentabilidad como valor ante el mero resultado económico. Pero bueno, es parte de todo esto. Chicos, No, yo no tenemos... hablo de la inserción de la economía por el puro efecto No. del lucro, sino De de la que si vos tenés concreción. un aporte desde el diseño, decir, bueno, hasta acá llego yo, que es pensarlo, después Claro. no sé. Cuando uno piensa en los grandes arquitectos del siglo XV, los muchachos, el amigo Brunelleschi se subía al andamio además de dibujar. Claro. Y había que ir a pelearse con el Papa Urbano, como fue Miguel Ángel, para poder pintar la Sixtina. O sea, esos muchachos hacían gestión en serio, porque era picante el Papa Urbano XVI, créeme. Y no Pero solo la iban a gestión lo superó. lograr que la Capilla Sixtina se pintara, iban a lograr que se pintara como ellos querían. Porque si fuera por el Papa, la Capilla Sixtina no era como lo imaginó Miguel Ángel. Claro.
Cuando el amigo Eiffel planea la Tour Eiffel, a todo el mundo le pareció un espanto poner eso en el centro de París. ¿Sí? Y el muchacho se tuvo que pelear con un par de gobiernos para construir la Tour Eiffel. Entonces, desde el canal de Suez hasta la Capilla Sixtina, casi todos los proyectos que han valido la pena es de unos señores que, además de tener la idea, tuvieron la voluntad de llevarla adelante. Aviso para diseñadores de esos llorones que andan quejándose de los clientes. Bien, Los muchachos que bien. han hecho algo interesante en la historia del diseño, además de diseñarlo, tuvieron la voluntad y la capacidad de hacer que se desarrollara ese diseño. ¿Ok? Muy bueno. Casi que iba a pedir palabras de cierre y con estas palabras tan emblemáticas y tan para que salgamos a diseñar y a cambiar el planeta ya rápidamente, nada, genial. Pero nos quedan nada, ya nos pasamos de hora, de tiempo, de todo. Así que les pido sus palabras de cierre para despedir esta charla que ha sido maravillosa y No tan digas sus rica. últimas palabras porque queda feo, ¿viste? Para esta charla. No A sé, ver, Dani. arquitecto, diga sus últimas palabras, que las pondremos en la lápida. Mirá, yo mis últimas palabras en la lápida pondría, me divertí mucho. Bien, muy bien. Y en esta charla, Eso es lo que tienen que hacer. O sea, no hay diseño sin goce, sin disfrute. No se puede trabajar en algo que no se siente agradable a su vida, ¿no? Es así. tal cual, Me tal da, cual. vos sabés que eso me tiene bastante impresionado. Lo hemos compartido con Daniel porque a él le pasa lo mismo. Esta generación de nuevos colegas, digo, los que se están formando, los recién recibidos, le veo un alto grado de sufrimiento en relación con la profesión, ¿no? Como muy poco placer. Y hay que meterle un poco de diversión a esto, si no, no. Sí, pero Tiene mucho ojo, sentido. también rescatemos a un montón de jóvenes diseñadores, diseñadoras, emprendedores que hacen sus proyectos autogestivos y que se Pero yo juntan para... no me enfocaba en eso, sino en con qué tono lo hacen, Ajá, ¿no? ajá, Es decir, si esto tiene una carga muy fuerte de angustia, de ansiedad, estamos en una época de ansiedades, ¿no? claro. Algunos autores llaman a los millennials la generación de cristal, ¿sí? Ajá, mira. Donde empieza a suceder que los jefes, gente de, por supuesto, más edad, dicen, bueno, a estos chicos no se les puede decir nada, porque le haces una objeción sobre un trabajo y al tipo le agarra un ataque de pánico, ¿no? Es decir, hay un nivel de sensibilidad sobre los problemas de diseño. Creo que nosotros éramos un poco más bestias, tal vez éramos un poco más duros, nos sensibilizábamos menos, pero no nos angustiábamos tanto a la hora de producir. ¿Sí? Bueno, pará, cerrame con una positiva. No, Entonces. eso digo. La positiva es eso, que hay que sacar el laburo del lugar de la angustia. Bien, Tiene que tener un poco de diversión, de eros, en el sentido más técnico de la palabra, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, buenísimo. Quedémonos con esa y la verdad es genial. Creo que va a quedar grabada esta charla y va a ser visitada muchas veces con todos los pedazos que tuvo de los cortes. Pero ahí bueno, nada. Esteban, te dejamos para que hagas un cierre, pero gracias, Guille, gracias, Dani. Excelente. Gracias a todos los que se quedaron y estuvieron compartiendo este rato tan rico y tan ameno. Hay muchos aplausos por ahí, todos virtualmente seguramente aplaudiremos, pero fue un placer y bueno, Esteban, como cierre. Con Daniel saludamos en el foyer, ahora cuando salimos saludamos en el foyer. La verdad que agradecerles a Guille y a Dani, porque para nosotros son unos profesionales tremendos, y bueno, lo que es la formación tanto de nosotros, los docentes y de los alumnos, es sumamente importante contar con sus palabras. Ojalá que dentro de poco se pueda hacer presencial y nos puedan venir a visitar también. Pero y bueno, más que nada porque hoy faltó un chocolatito, faltó una cerveza. ¿no? Esto de dar una charla en Bariloche y que no te den un helado de frutos rojos, la verdad que es un bajón. Lo vamos a traer de gira, Bariloche, Chipoletti, todo el valle, chicos. Sí, vamos a hacer una cosa hacemos toda la Patagonia. Por los barrios. No se olviden del cupo femenino, por favor.
No, la no, tuvimos a extremo, Natalia ¿eh? ya. La tuvimos a Natalia ya el miércoles también. Así que Está muy Muy bien, bien. está muy bien. entendiendo todos los nuevos tiempos. Así que sí. Sí, Igual la Pero pasamos bueno, súper bien, ¿eh? gran placer. El placer, la verdad, es mutuo, disfrutamos de esta, es una charla con amigos, no es ni una conferencia, ni un debate, es una charla de amigos. Buenísimo. Bueno, hay muchos saludos ahí en el chat si quieren ver y sentirse felices. Inclusive Sergio les comentaba que como están haciendo un cambio de planes, le viene muy bien alguno de los comentarios para reformular. Dice, gran ayuda a sus comentarios. Así que nada, y siguen los saludos de muchos lugares, de mucha gente que creo que se ha copado como nosotros, disfrutando de tenerlos. El humor ácido de Guille ha brillado por momentos como corresponde. Había que haber avisado antes o no, no sé, pero creo que quedó claro. Y bueno, Dani, sos un genio y la verdad, todo lo que has hecho en tu vida por el diseño, por todos nosotros, es enormemente valioso y te lo agradecemos. Creo que todos los que te conocemos, porque nada, sos un poco el papá de todos, a pesar de ser tan joven, pero porque todo lo que has hecho, has construido y seguís haciendo, el tema de editar material es una cosa tan rica y de permitirnos tener eso al alcance, que las gracias son pocas Bueno, para poder darte por todo lo que has no hecho. lo agranden, que después me lo aguanto yo, que soy el autor. No, pero un editor Abrazos. es un hacedor absoluto, así que nada, eso es muy grosso, realmente. Un abrazo grande Bien. para todos. Cuídense. Muchísimas gracias, chicos, un Gracias. placer. Nos vemos pronto. Y a Saludos. todos, gracias.